¿Sería el malo por negarme a compartir mi herencia con mis medio hermanos a los que nunca he conocido? Así va la cosa. Mi vida ha sido complicada, por decirlo menos. Cuando tenía 4 años, mi papá decidió que su secretaria era más interesante que su familia, y nos dejó a mi mamá y a mí. Simplemente empacó sus maletas un día y nos dejó atrás, en el polvo. Mi mamá estaba devastada, pero también era la persona más fuerte que he conocido. Se levantó, trabajó en 2 empleos y de alguna manera logró criarme sola. Al crecer, mi papá era como un fantasma. Aparecía de vez en cuando, una tarjeta de cumpleaños por aquí, una llamada aleatoria por allá, pero nunca estuvo realmente presente. Mientras tanto, mi mamá se partía el lomo para asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba. Se saltaba comidas para que yo pudiera comer, trabajaba horas extra para que pudiera ir a los viajes escolares. Ella era mi roca, todo mi mundo. Avancemos 6 meses, mi mamá perdió su batalla contra el cáncer. Apenas puedo escribir esto sin romperme. Fue agresivo y en cuestión de meses después del diagnóstico, ella se fue. Todavía estoy, y sigo estando, completamente destrozado. Ella me dejó todo lo que tenía, que no era mucho, pero fue suficiente para pagar mis préstamos estudiantiles y dar el pago inicial para un pequeño departamento. Hace 2 semanas recibí una llamada de una mujer que nunca había conocido. Resulta que es la viuda de mi padre. Sí, leíste bien. El hombre que no pudo molestarse en ser parte de mi vida, murió en un accidente automovilístico el mes pasado. Sé que debería haber sentido algo, tristeza, enojo, lo que fuera. Pero solo me sentí entumecido. Ese hombre era un extraño para mí. Pero luego su viuda soltó una bomba que ha puesto mi mundo de cabeza. Y por eso estoy aquí desahogándome con un montón de desconocidos en Internet. Mi papá, en algún retorcido intento de reconciliación póstuma, dejó la mitad de su patrimonio a mí y a mis medio hermanos, de quienes ni siquiera sabía que existían hasta esa llamada. Pero hay una condición para recibir la herencia: tengo que conocerlos, no solo conocerlos, sino pasar tiempo con ellos, hacer actividades de convivencia o lo que sea. Estamos hablando de 30 horas de tiempo familiar forzado con personas que nunca he conocido y que tuvieron al padre que siempre quise pero nunca tuve. Quiero decir que no necesito su dinero o su rama de olivo cargada de culpa desde el más allá, pero, y me odio por siquiera considerarlo, realmente podría usar ese dinero, no para mí, sino para mi hermana pequeña, Katie. Ella tiene 19 años y acaba de empezar la universidad. La muerte de mamá la afectó mucho y sé que está batallando con la matrícula y simplemente con todo. Ahora estoy dividido entre mi lealtad a la memoria de mi mamá, quien dio todo por mí, y la realidad práctica de que este dinero podría cambiar la vida de mi hermana. ¿Soy el malo por siquiera considerar aceptar este dinero sucio? ¿O sería el malo si me niego y le niego a mi hermana esta oportunidad? Siento que me estoy ahogando aquí. Cualquier consejo sería apreciado. Edito, supongo que debería dar más contexto sobre todo este desastre. No es una historia bonita, pero es mía y ha formado todo sobre quién soy hoy. Mis recuerdos más tempranos son borrosos, pero hay uno que sobresale con total claridad. Tenía 4, tal vez 5 años. Era un domingo por la mañana, y recuerdo el olor a panqueques que flotaba en nuestro pequeño apartamento. Mamá estaba en la cocina tarareando alguna canción vieja mientras volteaba los panqueques. Papá estaba empacando una maleta. No entendía lo que estaba pasando en ese momento. Pensé que tal vez nos íbamos de vacaciones. Incluso le pregunté a papá si debía empacar mi osito de peluche favorito. Solo me miró con una expresión extraña, parte culpa, parte alivio, y me revolvió el cabello. No es necesario, campeón, me dijo, te quedas aquí con tu mamá. Esa fue la última vez que lo vi. Durante años, mamá trató de protegerme de las consecuencias, pero los niños captan más de lo que los adultos se dan cuenta. La escuchaba llorar por las noches, veía cómo las ojeras bajo sus ojos se hacían más profundas con cada semana que pasaba. Nuestra vecina, la señora Rodríguez, empezó a venir más seguido, cuidándome mientras mamá tomaba turnos extra en el restaurante. A medida que fui creciendo, el impacto completo del abandono de papá se hizo más claro. Mamá se estaba desgastando, trabajando en 2 empleos solo para mantener un techo sobre nuestras cabezas. Llegaba tarde a casa, agotada, con las manos rojas y agrietadas por las horas de trabajo como mesera y limpiadora. Pero no importaba lo cansada que estuviera,
siempre tenía una sonrisa para mí. Me preguntaba cómo había estado mi día, me ayudaba con la tarea, se aseguraba de que comiera bien. Hubo momentos en los que las cosas se pusieron realmente difíciles. Recuerdo un invierno en que la calefacción de nuestro apartamento se descompuso. Mamá no podía pagar la reparación de inmediato, así que pasamos semanas acurrucados bajo mantas, viendo nuestro aliento en el aire frío. Ella lo convirtió en una aventura, llamándolo nuestro viaje de campamento bajo techo. Construimos fuertes de mantas en la sala, asamos malvaviscos sobre velas, y me contaba historias sobre su infancia. Papá, mientras tanto, era un fantasma en nuestras vidas. Enviaba una tarjeta de cumpleaños o un regalo de Navidad de vez en cuando, siempre con matasellos de diferentes ciudades. A veces llamaba, conversaciones incómodas llenas de largos silencios y preguntas superficiales. ¿Cómo va la escuela? ¿Te estás portando bien con tu mamá? Era como hablar con un extraño que casualmente compartía mi ADN. Cuando llegué a la adolescencia, esos intentos esporádicos de contacto se hicieron menos frecuentes. Escuchaba rumores de familiares lejanos. Papá se había vuelto a casar. Tenía un nuevo trabajo en finanzas. Se había mudado a los suburbios. Era como si hubiera construido toda una nueva vida, una que no tenía espacio para sus errores del pasado. Para mí, mamá nunca habló mal de él, ni una sola vez, incluso cuando yo estallaba en furia por su ausencia. Ella solo ponía una mirada triste. Tu padre tomó sus decisiones, decía. No podemos controlar eso. Solo podemos controlar cómo respondemos. Me tomó años entender la fuerza que debió haberle costado decir eso. No dejar que su propio dolor y traición afectaran mi percepción de él. A medida que fui creciendo, empecé a comprender los sacrificios que mamá estaba haciendo. Había noches en que me despertaba y la encontraba en la mesa de la cocina rodeada de cuentas, con la cabeza entre las manos. Me veía y rápidamente se ponía una sonrisa, diciéndome que todo estaba bien. Pero yo sabía mejor. Empecé a hacer trabajos ocasionales, cortando césped, cuidando niños, lo que fuera para contribuir un poco. A pesar de todo, mamá se aseguraba de que tuviera oportunidades. Ahorraba con mucho esfuerzo para que pudiera ir a los viajes escolares, tener ropa decente, unirme al equipo de fútbol. Cuando mencioné que quería aprender a tocar la guitarra, encontró una acústica maltratada en una venta de garaje y me la regaló como sorpresa. No podía pagar lecciones, pero me sacó una tarjeta de la biblioteca y me animó a aprender por mi cuenta. La preparatoria fue un punto de inflexión. Estaba enojado, resentido con la vida que nos había tocado. Comencé a portarme mal, a faltar a clases, a juntarme con las personas equivocadas. Mamá, ella nunca se dio por vencida conmigo. Se quedaba despierta hasta que llegaba a casa. No importaba lo tarde que fuera, no me gritaba ni me castigaba. En lugar de eso, me hacía sentarme con ella en la mesa de la cocina. Un tazón de chocolate caliente frente a cada uno de nosotros, y hablábamos, realmente hablábamos. Una noche, después de llegar particularmente tarde, ella se derrumbó. Fue la primera vez que la vi llorar. Me contó acerca de sus sueños, las cosas que había querido hacer con su vida antes de que todo pasara. Cómo quería ser maestra, viajar por el mundo, y cómo había renunciado a esos sueños sin dudarlo porque ser mi mamá era lo más importante en su mundo. Esa noche cambió todo. Vi a mi mamá no solo como una madre, sino como una persona que había sacrificado todo por mí. A partir de ahí, enderecé mi camino, mejoré mis calificaciones, dejé de juntarme con los alborotadores y empecé a esforzarme de verdad. El orgullo en sus ojos cuando recibí mi carta de aceptación a la universidad estatal. Nunca olvidaré ese momento. La universidad fue difícil. Mamá insistió en que fuera, aunque ambos sabíamos que realmente no podíamos costearla. Conseguí algunas becas, pedí préstamos y trabajé a medio tiempo. Mamá tomó aún más horas en el trabajo. Me mandaba paquetes con galletas caseras y notas de ánimo, incluso cuando yo sabía que estaba batallando para llegar a fin de mes. Fue durante mi segundo año cuando mamá enfermó. Al principio, pensamos que solo era agotamiento por el exceso de trabajo, pero los síntomas persistieron, empeoraron. Cuando obtuvimos el diagnóstico, el cáncer ya se había extendido. Era agresivo. El doctor dijo que era terminal. Los meses siguientes fueron visitas al hospital, tratamientos de quimioterapia y largas noches sosteniendo su mano mientras luchaba contra el dolor.
Quería abandonar la universidad para estar con ella a tiempo completo, pero ella no quería escucharlo. Tu educación es tu futuro, insistía, incluso cuando estaba demasiado débil para levantar la cabeza de la almohada. Aguantó lo suficiente para verme graduar. Llevé mi diploma a su habitación en el hospital, y la sonrisa en su rostro fue como si el sol saliera después de una larga tormenta. Falleció una semana después, pacíficamente en su sueño. Y ahora aquí estoy, de luto, perdido, y de repente enfrentado con esta retorcida herencia de un hombre que nunca estuvo, un hombre que cree que puede comprar su camino de regreso a mi vida, incluso desde más allá de la tumba. Ya no sé cuál es la decisión correcta. Mamá siempre me enseñó a ser compasivo, a ser la mejor persona. Pero, ¿cómo puedo reconciliar eso con el enojo y el resentimiento que siento hacia mi padre y esta familia que nunca conocí? ¿Cómo puedo honrar la memoria de mamá y al mismo tiempo ayudar potencialmente al futuro de Katie? Estoy perdido, Reddit. Completamente y absolutamente perdido. Edito, han pasado 6 meses desde que mamá falleció, pero el dolor sigue siendo tan crudo como el día en que ocurrió. Algunos días me despierto y por un segundo lo olvido. Busco mi teléfono pensando que debería llamarla, contarle alguna cosa al azar que pasó en el trabajo. Luego la realidad vuelve a estrellarse y es como perderla de nuevo. Estaba funcionando en piloto automático, lidiando con todo el papeleo, los arreglos del funeral, tratando de ser fuerte para Katie. Mamá no dejó mucho en términos de posesiones materiales, pero lo poco que dejó, me lo dejó a mí. No era mucho, algunas fotos familiares viejas, su anillo de bodas y una pequeña cuenta de ahorros. Esa cuenta de ahorros me golpeó fuerte cuando vi el saldo. Apenas era suficiente para cubrir los gastos del funeral. Lo poco que sobró venía con una nota escrita a mano por mamá adjunta al estado de cuenta del banco. Para tu futuro, decía. Incluso al final, estaba pensando en mí, en nosotros. Me derrumbé ahí mismo en el banco, sollozando como un niño. Usé ese dinero para pagar mis préstamos estudiantiles y dar el pago inicial para un pequeño departamento. Cada rincón de él me recuerda a ella. La colcha que hizo, colgada sobre el sofá, sus viejos libros de recetas en la cocina, la planta en maceta que cuidaba en el alféizar de la ventana. Es reconfortante y desgarrador al mismo tiempo. Katie y yo hemos estado tratando de apoyarnos mutuamente en todo esto. Ella ha estado quedándose con nuestra tía mientras termina la preparatoria. Pero hablamos todos los días. Es tan parecida a mamá, fuerte, amable, siempre mostrando una cara valiente. Pero puedo escuchar la tensión en su voz, ver la preocupación en sus ojos cuando hacemos videollamadas. Se acercan las solicitudes para la universidad, y sé que está estresada por cómo pagará todo. He estado ahorrando lo que puedo de mi salario para ayudarla. Pero con mi sueldo de nivel inicial, no es mucho. Era una tarde regular de martes. Estaba en el trabajo, introduciendo datos sin pensar en hojas de cálculo cuando mi teléfono sonó. Número desconocido. Casi no lo contesto. Dios, cómo desearía no haberlo hecho. La mujer al otro lado se presentó como Melissa, la viuda de mi padre. Me tomó un momento para que esas palabras se asentaran. Viuda, lo que significaba que mi padre estaba muerto, fallecido en un accidente automovilístico hace un mes. Me quedé ahí, con el teléfono pegado a mi oído mientras la voz de Melissa me envolvía. No podía procesar lo que estaba diciendo. Mi padre, este hombre que había sido poco más que una figura sombría en mi vida, se había ido. Debería haber sentido algo, tristeza, enojo, alivio, lo que fuera. Pero solo me sentía entumecido. Cuando la neblina en mi cerebro comenzó a despejarse, me di cuenta de que Melissa seguía hablando, algo sobre un testamento, sobre mi padre queriendo hacer las paces. Empecé a prestar atención justo a tiempo para escuchar la bomba que estaba a punto de soltar. Mi padre había dejado la mitad de su patrimonio a mí y a mis medios hermanos. Las palabras resonaban en mi cabeza. Tenía hermanos de los que ni siquiera sabía que existían, un hermano y una hermana. Melissa me explicó sobre toda otra familia que mi padre había formado mientras yo crecía sin padre. Pero había una condición. Claro, tenía que haber una condición. Para reclamar la herencia, tenía que conocerlos. No solo conocerlos, sino pasar tiempo con ellos. Melissa lo llamó actividades de convivencia. El testamento estipulaba un mínimo de 30 horas pasadas con la otra familia de mi padre antes de poder recibir mi parte.
Me sentía como si estuviera en algún tipo de retorcido programa de telerrealidad. Esto no podía ser real. Mi papá irresponsable muere y de repente decide jugar a ser la familia feliz desde el más allá. Era demasiado. Balbuceé algo a Melissa sobre necesitar tiempo para pensar y colgué. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve este hombre que no se molestó en ser un padre para mí cuando estaba vivo a intentar comprar su camino a mi vida después de muerto? ¿Y estos medios hermanos, dónde estaban todos estos años? ¿Sabían siquiera de mi existencia? Pero, debajo de la ira, había algo más, una pequeña y traicionera voz que susurraba sobre las oportunidades que este dinero podría traer para mí, para Katie. No pude evitar hacer las cuentas. Incluso la mitad del patrimonio de mi padre sería más dinero del que jamás había visto en mi vida. Podría pagar la universidad de Katie, darle un futuro sin el estrés constante de la inestabilidad financiera que había definido nuestra infancia. Podría darle las oportunidades que mamá siempre soñó para nosotras. Pero el costo sería sentarme frente a la familia que había tomado mi lugar, sonreír, hacer plática y fingir que éramos algo más que extraños unidos por un accidente de ADN. Implicaría perdonar al hombre que nos abandonó, que dejó a mamá para que luchara y se sacrificara mientras él construía una nueva vida sin nosotras. La sola idea me revuelve el estómago. Se siente como una traición a todo lo que mamá pasó, a todas las noches que se quedó sin comer para que Katie y yo tuviéramos el plato lleno. A todo el tiempo que puso buena cara y nos dijo que todo estaría bien, incluso cuando yo veía la preocupación marcada en las líneas alrededor de sus ojos. Pero luego pienso en lo que mamá diría si estuviera aquí. Ella siempre nos enseñó a ser la mejor persona, a no dejar que la amargura y el resentimiento envenenaran nuestras vidas. El perdón no es para la otra persona, solía decir. Es para liberarte a ti mismo. ¿Es esto lo que ella querría? Que aceptara esta rama de olivo, aunque llegue tarde e insuficiente, para darle a Katie las oportunidades que ella nunca tuvo. ¿O estaría decepcionada de mí por siquiera considerarlo, por ponerle precio a nuestras luchas familiares? He estado dando vueltas y vueltas, sopesando los pros y los contras, tratando de averiguar cuál es la decisión correcta. Aceptar el dinero se siente como una traición a la memoria de mamá. Como si estuviera diciendo que todos sus sacrificios pueden ser borrados con un cheque gordo. Se siente como si estuviera dejando a mi padre libre de culpa por años de ausencia y negligencia. Pero rechazar el dinero por orgullo o enojo realmente no lastima a nadie más que a mí y a Katie. Mi padre está muerto. A él no le importará si tomo el dinero o no. Su otra familia seguirá teniendo su parte. Las únicas personas que sentirán el impacto de mi rechazo somos nosotras, las mismas personas por las que mamá trabajó tan duro para proveer. Y seamos realistas, el dinero haría una gran diferencia. No se trata solo de la matrícula universitaria de Katie, aunque eso es una gran parte. Se trata de darle una red de seguridad, una oportunidad de seguir sus sueños sin el estrés constante de la inseguridad financiera colgando sobre su cabeza. Se trata de honrar los sacrificios de mamá al asegurarme de que su hija menor tenga todas las oportunidades para triunfar. Pero no es solo por el dinero. También está la cuestión de estos medios hermanos. Tengo curiosidad por ellos. ¿Se parecen a mí? ¿Crecieron sabiendo de mi existencia? ¿O soy tan sorpresa para ellos como ellos lo son para mí? Hay una oportunidad aquí de expandir mi familia, tal vez de encontrar alguna conexión con el lado de la familia de mi padre. Todas las situaciones son simplemente un desastre. Siento que me están pidiendo que le ponga un precio a mi trauma de la infancia, que evalúe el valor de mi enojo y dolor contra la realidad práctica de lo que este dinero podría hacer para mi futuro y el de Katie. He hablado con Katie sobre esto en términos vagos. No quería darle falsas esperanzas ni estresarla más de lo que ya está. Ella siempre ha sido la más comprensiva de las dos. Cree que debería hacerlo, dice que mamá querría que tuviéramos todas las oportunidades posibles. Pero también dijo que apoyaría cualquier decisión que tome. Mi mejor amigo piensa que estoy loco por siquiera dudarlo. Toma el dinero y corre, dice. Pero él no conoció a mamá, no vio lo duro que trabajó, cuánto sacrificó. No entiende lo que significaría sentarse frente a la familia que tuvo al padre que yo nunca tuve. Incluso he considerado solo conocerlos una vez, tomar el dinero y luego cortar todo contacto. Pero algo sobre eso me parece deshonesto, como si estuviera violando el espíritu de las enseñanzas de mamá sobre la integridad y hacer lo correcto, incluso cuando es difícil.
¿Qué harías en mi lugar? Reddit, ¿cómo se mide el valor de los principios contra el pragmatismo? ¿Cómo honras la memoria de un padre mientras lidias con el complicado legado del otro? Estoy perdido, confundido, y realmente necesito un consejo. Así que Reddit, díganme. ¿Soy el malo aquí? Y más importante, ¿qué demonios debería hacer? Actualización, todavía estoy tratando de procesar todo lo que ha pasado. Quiero agradecer a todos los que comentaron y ofrecieron consejo. Sus perspectivas realmente me ayudaron a navegar por este lío, aunque las cosas no salieron como ninguno de nosotros esperaba. Después de días de agonía, finalmente decidí seguir adelante. El potencial de asegurar el futuro de Katie pesaba más que mis reservas. Me dije a mí mismo que lo estaba haciendo por ella, por las oportunidades que mamá siempre quiso que tuviéramos. Aún así, mientras conducía hacia la casa de mi padre, un lugar en el que nunca había estado antes, tenía el estómago hecho un nudo. La casa era todo lo que había imaginado y resentido mientras crecía, césped impecable, cerca blanca de madera. Era el tipo de lugar que mamá solo podía soñar con proporcionarnos. Me quedé en mi coche durante unos buenos 10 minutos, tratando de reunir el valor para entrar. Melissa, la viuda de mi padre, abrió la puerta. Se veía normal. No sé qué estaba esperando, tal vez alguna madrastra malvada de un cuento de hadas. Pero era solo una mujer de mediana edad con ojos amables y mechones grises en el cabello. Me dio la bienvenida cálidamente, llevándome a una sala que parecía sacada de una revista de decoración de interiores. Y entonces los conocí, mis medios hermanos, Jill, de 20 años, y Hallie, de 18. Fue surrealista, como verme en versiones distorsionadas de mí mismo, como en un espejo de feria. Jill tenía los ojos verdes de nuestro padre, mientras que Hallie tenía los mismos rizos rebeldes que yo había heredado de él. Parecían nerviosas, pero amigables, con sonrisas vacilantes y saludos torpes. Pasamos la tarde haciendo una charla superficial y forzada. Ellas me preguntaron sobre mi trabajo, mis pasatiempos. Yo les pregunté sobre sus estudios, sus planes para el futuro. Todo fue muy educado, muy superficial. Pero había una tensión subyacente, preguntas no formuladas y resentimientos no expresados. Poco a poco me fui relajando. No eran los monstruos que había imaginado en mi cabeza. Solo eran personas que habían tenido una vida diferente a la mía. Claro, pero personas al fin. Jill compartía mi pasión por las bandas indie oscuras. Hallie estaba pensando en estudiar psicología, igual que yo lo había hecho. Por breves momentos, casi pude imaginar cómo habría sido crecer con ellas como hermanas. Cuando la tarde avanzaba, Melissa sugirió que me quedara a cenar. Estaba a punto de rechazar la oferta cuando la naturaleza llamó. De camino de vuelta del baño, escuché voces susurradas que venían del estudio. Sé que está mal escuchar conversaciones ajenas, pero escuché mi nombre y no pude evitarlo. Lo que escuché después me dejó el mundo de cabeza. No puedo creer que en realidad accedió a esto, decía Jill, con una mezcla de sorpresa y algo más, diversión, desprecio. Bueno, no es como si le hubiéramos dado mucha opción, respondió Hallie. La carta de papá decía que quería arreglar las cosas, pero todos sabemos lo terco que es. Si le hubiéramos dicho sobre la herencia de una vez, probablemente nos habría mandado al diablo. La voz de Melissa vino después, suave pero clara. No me gusta mentirle. Su padre quería que tuviera ese dinero, sin condiciones. Pero mamá, ya hemos hablado de esto, dijo Jill, con impaciencia clara en su tono. De esta manera, veremos si realmente está interesado en ser parte de la familia. Y si solo está aquí por el dinero, bueno, tendremos suficiente munición para mostrarle al resto de la familia qué clase de persona es realmente. No podía creer lo que estaba escuchando. Me habían mentido. No había condiciones en la herencia. Mi padre me había dejado el dinero libre y sin ataduras. Toda esta farsa de convivencia era solo una prueba, una forma de obligarme a unirme a su familia o desacreditarme si tomaba el dinero. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y empecé a grabar. Me quedé ahí lo que parecieron horas, escuchando mientras desglosaban todo su plan, cómo habían inventado la historia sobre las condiciones del testamento, cómo planeaban usar mi acuerdo como arma para pintarme como un oportunista codicioso ante la familia extendida si tomaba el dinero pero no quería mantener el contacto. Finalmente, cuando ya no podía soportar escuchar más, me escabullí.
Puse una excusa sobre no sentirme bien y que necesitaba irme. Melissa parecía preocupada. Jill y Hallie un poco decepcionadas. Sus actuaciones fueron impecables. Si no las hubiera escuchado, quizá hasta me habría sentido mal por cortar la velada. A la mañana siguiente, llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo y comencé a hacer llamadas, primero a Katie, dándole una versión muy editada de los hechos, luego a un abogado que un amigo me había recomendado. Cuando le puse la grabación, sus cejas se levantaron. Bueno, dijo cuando terminó la grabación, aquí se han metido en un buen lío. Lo que han hecho podría considerarse fraude, posiblemente incluso extorsión, dependiendo de cómo lo miremos. Tienes opciones. Podríamos ir a la corte, pelear esto abiertamente. El abogado me aseguró que teníamos un caso sólido. Pero, ¿quería realmente alargar esto y ventilar los trapos sucios de mi familia en público? Al final, decidimos tomar un enfoque diferente. El abogado redactó una carta exponiendo lo que sabíamos y lo que podría suceder si esto llegaba a los tribunales. Enviamos copias a Melissa, Jill y Hallie, junto con una oferta de acuerdo. Transferir la herencia completa a mí, como mi padre lo había estipulado, pagar daños por angustia emocional e intento de fraude, y mantenerse fuera de mi vida. A cambio, no tomaría acciones legales ni haría público lo que habían hecho. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Aceptaron todo. Supongo que la amenaza de una acción legal y un escándalo público fue suficiente para hacerlo ceder. En menos de una semana, el dinero estaba en mi cuenta, más de lo que había imaginado, suficiente para asegurar no solo el futuro de Katie, sino también el mío. Fue Katie quien finalmente me ayudó a poner las cosas en perspectiva. Cuando le conté todo, la versión completa y sin editar, me escuchó sin juzgar. Luego dijo algo que se me quedó grabado. Sabes, todo esto, las mentiras, la manipulación, solo prueba que mamá fue la verdadera heroína de nuestra historia. Nos crió para ser honestos, para enfrentar nuestros problemas de frente. Nos enseñó que la familia es más que sangre o dinero. Se trata de amor, confianza y estar ahí el uno para el otro, pase lo que pase. Tenía razón, por supuesto. Mamá nos había dado algo mucho más valioso que cualquier herencia. Nos había dado integridad, resiliencia y amor. Ninguna cantidad de dinero podría igualar eso. El drama se ha calmado, el polvo se ha asentado, y me queda tratar de averiguar qué viene después. El dinero está en el banco, suficiente para pagar la universidad de Katie y algo más. He creado un fideicomiso para ella, asegurándome de que estará bien cuidada sin importar lo que suceda. En cuanto a mí, me estoy tomando un tiempo para averiguar qué quiero hacer con mi vida ahora que el estrés financiero ya no está sobre mis hombros. En cuanto a Melissa, Jill y Hallie, no he sabido nada de ellas desde el acuerdo, y estoy bien con eso. Espero que puedan vivir con lo que hicieron. No fue la reunión familiar feliz que algunos de ustedes sugirieron que podría suceder. No es la victoria limpia sobre la malvada familia política que otros predijeron. Es desordenado, complicado y agridulce. Pero, ¿acaso no es así la vida real? A aquellos que me aconsejaron tomar el camino alto, darle una oportunidad a esta nueva familia, lo intenté. No funcionó. Pero no me arrepiento de haberlo intentado. A los que me advirtieron que tuviera cuidado, gracias. Sus palabras estuvieron en mi mente, haciéndome prestar atención cuando las cosas no se sentían del todo bien. No sé si soy el malo en esta historia, tal vez por haber escuchado a escondidas, tal vez por haber amenazado con acciones legales. Pero sé que soy el hijo de mi madre, y voy a hacer lo mejor para estar a la altura del ejemplo que ella me dio. Gracias por escuchar, Edith. Sus consejos y apoyo me ayudaron a superar uno de los momentos más difíciles de mi vida. Si hay una lección en todo esto, creo que es que la familia no se define por la sangre ni por el dinero. Mamá siempre lo supo. Me alegra haberlo entendido yo también, al final.